Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos le catechesi Continuamos sulla preghiera. las catequesis sobre la oración. Qualcuno mi ha detto, Alguien me ha lei parla dicho, troppo usted della habla preghiera. mucho sobre la oración. No, non è necessario. No es Sì, è necesario, sí es necesario en cambio. Perché se noi non preghiamo, Porque si no non rezamos, avremmo la no tendremos forza la per fuerza andare avanti para seguir nella vita. adelante en la La vida. preghiera è come La l'ossigeno oración della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo la oración nos sirve para seguir io parlo adelante. tanto sulla preghiera. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una oración continua. L'esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio, nel El diálogo raccoglimento, constante con el è Padre en el fulcro silencio, di en el tutta la sua recogimiento, es el missione. fulcro de toda su I misión. Vangeli ci riportano Los evangelios anche nos le cuentan sue también de sus esortazioni ai discepoli, exhortaciones a los perché discípulos preghino con para que recen con insistencia, senza stancarsi. sin cansarse. Il catechismo ricorda le tre parabole El contenute catecismo nel Vangelo recuerda di las Luca, tres parábolas che contenidas en el sottolineano Evangelio questa de Lucas, caratteristica que subrayan esta dell'orazione di Gesù. característica de la oración. La preghiera deve essere anzitutto tenace, La oración debe ser sobre todo tenaz, come il personaggio della parabola che, como el personaje de la dovendo parábola accogliere que un ospite teniendo que arrivato acoger un huésped all'improvviso, que llega de in piena imprevisto, notte, en mitad va de a la bussare noche, da un amico va a llamar a un e gli amigo y le chiede pide del pane. pan. L'amico risponde El no, amigo responde perché è già no, a letto, porque ma lui ya está en la insiste, cama. insiste, Pero él insiste, finché insiste, non lo costringe hasta que no lo obliga a alzarsi alzarse e y a dargli darle el pan. Una richiesta tenace. Es una solicitud tenaz. Ma Dio è più paziente Pero Dios es más paciente que che bussa con nosotros. fede Y quien e llama con e fe y perseverancia perseverancia a la puerta de su non corazón rimane deluso. no queda decepcionado. Dio sempre risponde. Dios siempre responde, siempre. Il nostro Padre Nuestro sa Padre bene sabe cosa bien abbiamo qué bisogno. necesitamos. L'insistenza La insistencia no sirve para informarle o convencerle, ma serve a alimentare in sino noi para alimentar il en desiderio nosotros el deseo y y la la attesa. esperanza. La seconda parabola è quella della La vedova, segunda che parábola si es rivolge la al de la giudice viuda que perché se dirige al l'aiuti a juez ottenere para que le giustizia. ayude a obtener justicia. Questo giudice Este è juez corrotto. es corrupto. È un uomo senza Es scrupoli, un hombre sin escrúpulos. ma alla fine, Pero al final, esasperato exasperado por la insistencia de la si viuda, decide ad accontentarla decide complacerla. e pensa, ma meglio che le Y risolva il piensa, problema, mejor me la le tengo resuelvo addosso, el problema no porque la che tengo encima. continuamente venga a Está lamentarsi continuamente davanti a lamentarse para resolver su Questa problema. parabola Esta ci parábola fa capire che la nos hace fede entender non que la è fe lo slancio no di es un el momento, impulso de un ma momento, una disposizione sino una coraggiosa disposición a invocare valiente Dio, a invocar a anche a Dios, discutere también a con Lui, discutir con Él, senza sin resignarse davanti al male delante e del mal all'ingiustizia. y la injusticia. La terza parabola La tercera parábola un presenta un pubblicano fariseo y un che vanno publicano al tempio a que pregare. van al templo a rezar. Il primo si rivolge a Dio El primero se dirige a vantandosi dei Dios suoi presumiendo de sus méritos. meriti. L'altro si sente El otro indegno se siente indigno, anche solo di entrare nel incluso solo santuario. por entrar en el santuario. Dio però non ascolta Pero Dios no la preghiera escucha del la primo, oración de los cioè dei soberbios, superbi, mentre esaudisce mientras quella degli umili. escucha la de los humildes. Non c'è vera No hay preghiera verdadera senza oración spirito di umiltà. sin espíritu de humildad.
Y es justo la humildad la que nos lleva a orar, a pedir. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida. Necesitamos una ilusión, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Pero si voy a rezar y no siento nada, me siento con el corazón seco, pero tenemos que seguir adelante con esta fatiga, con esos momentos en que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios. Cuando tocamos y decimos que no. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a pregar al Padre en el nombre de Jesús. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ruega en nosotros. Es aquel que nos conduce a orar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para seguir adelante buscando a Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo afirmaba San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Es por esto que el cristiano que reza no teme nada. Se confía al Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como don y que ruega en nosotros y nos conduce a la oración. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos enseña a orar. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús
que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro: la oración es vital para no desfallecer. Es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.